La pobreza persiste no porque falte esfuerzo, sino porque obedeces un juego diseñado para que la riqueza suba siempre hacia otros. Miras a tu alrededor y te preguntas por qué los ricos siguen haciéndose más ricos mientras tú sigues luchando por migajas. ¿Por qué, no importa cuánto trabajes, sigues encadenado a facturas, deudas y a un ciclo de supervivencia que nunca termina? Parece injusto, ¿verdad? Pero aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir. El dinero no obedece a la justicia. El dinero obedece al poder, y el poder nunca se da, siempre se toma. Es por eso que permaneces atrapado, porque aún crees que jugar según las reglas, esperar tu turno y confiar en que alguien recompensará tu esfuerzo, te llevará a algún lugar. Los ricos no esperan, no creen en la suerte. Ellos construyen su propia riqueza doblando a las personas, los sistemas e incluso la realidad a su voluntad. Y si no entiendes los principios fríos y maquiavélicos detrás de este juego, seguirás siendo presa, un siervo dentro del imperio de otra persona. Lo que voy a mostrarte no es motivación barata, no es la vieja historia de trabajar más y ahorrar centavos. Es conocimiento peligroso, casi prohibido. El tipo de conocimiento que puede volverte ilegible, intocable e inquebrantable en la búsqueda de la riqueza. Si dominas esto, nunca más serás una persona común. La masa se convence de que la recompensa vendrá por el tiempo de servicio o por la lealtad. Pero, si fuera así, millones de hombres fieles habrían sido coronados. La verdad es brutal. La riqueza no respeta el esfuerzo, respeta la estrategia. Por eso tantos pasan la vida entera acumulando horas sin jamás escapar de la servidumbre. No falta sudor, falta cálculo. Maquiavelo ya había notado que el dolor por la pérdida de dinero corroe más que la pérdida del propio padre. Porque el dinero es supervivencia, poder, dominio. La sangre no paga deudas. El amor no compra silencio. Lo que te mantiene en la periferia del juego es la ilusión de que las reglas importan. Solo importan para quien no tiene fuerza para romperlas. La cuestión no es si trabajas duro, sino si aprendiste a manipular el tablero donde otros juegan a ciegas. Porque cuando dejes de esperar aprobación, el próximo paso será inevitable. Reconocer cuáles son los instrumentos invisibles que moldean el juego. El silencio no es ausencia de voz, es presencia estratégica. Mientras la mayoría intenta llenar cada espacio con explicaciones, justificaciones y promesas, aquel que entiende el juego descubre que callar es forzar al otro a exponerse. ¿Ya notaste cómo las personas no soportan el vacío? Se apresuran a revelar más de lo que deberían, entregan miedos, planes e incluso secretos que jamás serían descubiertos si simplemente hubieras preguntado. El silencio crea presión, y bajo presión, las máscaras caen. Lo mismo sucede con la expresión. El hombre común deja escapar cada emoción, la ansiedad ante la espera, la avaricia ante la oportunidad, la inseguridad ante el enfrentamiento. El rostro se convierte en un mapa abierto, fácil de descifrar. Pero quien aprende a controlar sus propias señales se vuelve ilegible. Cuando nadie puede prever tu reacción, no hay cómo controlarte. Te conviertes en una incógnita en el juego, y es precisamente la incógnita la que provoca cautela en cualquier adversario. Piensa en una negociación. De un lado, alguien habla sin parar, intentando convencer, implorando aprobación. Del otro, alguien escucha en silencio, inmóvil, sin demostrar nada. ¿Quién parece más poderoso? ¿Quién mantiene el control? El primero se desgasta, entrega sus cartas, revela límites. El segundo observa, anota mentalmente y espera el momento exacto para intervenir. El silencio y la ilegibilidad se convierten en armas invisibles. El otro se rinde antes incluso de darse cuenta. Estas no son virtudes pasivas, son herramientas activas. Exigen disciplina, exigen entrenamiento, porque no es fácil resistir el impulso de justificarse, de explicar, de probar. Pero cada palabra que retienes, cada emoción que ocultas, fortalece tu posición en el tablero. En ese espacio vacío surge la próxima verdad incómoda. No es la prisa la que define la victoria, sino la capacidad de esperar como quien ve el futuro, antes que todos los demás. Ahora, antes de avanzar,
quiero que hagas algo. Ya notaste que trabajaste duro, obedeciste las reglas, creíste que la paciencia y el esfuerzo traerían recompensa, y aún así sigues atrapado en el mismo ciclo de cuentas, deudas y supervivencia. Si esto te suena familiar, debes saber que no estás solo. Miles viven el mismo dilema: creer en promesas que nunca se cumplen. Por eso quiero que escribas en los comentarios una frase simple, pero que representa la ruptura con esta ilusión. Yo elijo riqueza. Yo soy rico. Escribir esto no es solo teclear palabras, es asumir, en voz pública, que no volverás a engañarte con las mismas historias que aprisionan a tantos. Este es tu primer gesto de control. Quien comenta no está solo participando, está declarando que cruzó la línea. La prisa es la mayor enemiga de quien busca poder. La mayoría corre detrás de cada oportunidad como si fuera la última, gasta energía en movimientos impacientes y termina sirviendo de alimento para quien supo esperar. ¿Ya notaste cómo la ansiedad transforma al hombre en presa fácil? Actúa antes de tiempo, revela intenciones, se expone a riesgos innecesarios. Es la prisa la que hace que la manada corra hacia el precipicio, mientras pocos, escondidos en la sombra, solo observan. Lo que distingue a quien se eleva es la paciencia estratégica. No se trata de quedarse quieto, sino de saber que cada acción debe ocurrir en el momento exacto. Es el inversor que compra cuando todos están desesperados por vender. Es el general que retrocede no por debilidad, sino para atraer al enemigo a la trampa. Es el empresario que espera a que el competidor se desgaste para ocupar el espacio vacío con el mínimo esfuerzo. La paciencia es el filtro que separa movimientos de reflejos. Este tipo de disciplina no es natural, es construida. Requiere soportar la presión de ver a otros actuando, celebrando, exhibiéndose, mientras tú permaneces inmóvil, guardando energía. Es incómodo, porque el silencio del tiempo parece una carga. Pero cuando llega el momento exacto, una sola acción bien calculada vale más que 100 intentos desesperados. Quien entiende esto sabe que la velocidad no es ventaja, es trampa. El verdadero poder nace de la contención, esperar hasta que la victoria esté prácticamente garantizada. Y es exactamente ahí donde surge la próxima capa del juego, porque la paciencia por sí sola no basta. Lo que realmente transforma la espera en poder absoluto es la capacidad de hacer que el trabajo de los demás fluya hacia ti sin que necesites mover un solo músculo. Trabajar más horas nunca fue sinónimo de riqueza. Esa es la ilusión que mantiene a millones atrapados en un ciclo interminable, intercambiando tiempo por dinero, creyendo que la dedicación es suficiente para romper cadenas. Pero el tiempo es la única moneda que no se multiplica, y es precisamente por eso que quien solo lo posee permanece esclavo de él. El verdadero poder surge cuando encuentras formas de hacer que el esfuerzo de los demás se transforme en tu propia ascensión. Mira cualquier estructura que concentra riqueza. El empleado vende el cuerpo y la mente por un salario fijo, mientras el dueño de la empresa captura el excedente de cada minuto gastado en esa rutina. El inquilino pasa décadas pagando alquiler, y el propietario se enriquece sin mover un dedo. El consumidor se queja del precio, pero sigue comprando, sosteniendo imperios que ni siquiera necesitan seducir, solo existir. Este mecanismo silencioso es la ley más brutal del juego, la ley del apalancamiento. No importa cuánto trabaje alguien solo, siempre estará limitado. La diferencia está en construir posiciones donde el trabajo de muchos se convierta en renta para pocos. Es en ese punto donde el juego revela su crueldad. La mayoría cree que basta con empeño, pero el empeño aislado no genera libertad, solo supervivencia. Lo que genera libertad es estar por encima del engranaje, no dentro de él. Quien domina el apalancamiento entiende que los números no bastan. Hace falta algo capaz de mantener a las masas creyendo, consumiendo y obedeciendo, incluso cuando todo ya debería haber colapsado. El dinero no corre detrás del mejor producto, ni del trabajador más dedicado. Corre detrás de la historia más convincente. El ser humano no se mueve por lógica, sino por narrativas que dan sentido al caos. Es por eso que las religiones atraviesan siglos. Las marcas se vuelven casi cultos,
Y los políticos levantan fortunas sin necesidad de probar competencia. Todo sostenido por la capacidad de contar una historia que sea creída. Piensa en una botella de agua vendida por centavos, en un mercado cualquiera. Ahora imagina la misma agua embotellada con una etiqueta lujosa, anunciada como proveniente de las montañas más puras del planeta. El líquido es idéntico, pero el valor se dispara, porque la narrativa cambió. No es la realidad la que determina el precio, es la percepción moldeada por la historia. Ese es el motivo por el cual tantos permanecen pobres incluso produciendo mucho. Creen que basta con ser buenos, basta con esforzarse, basta con entregar calidad. Pero la calidad sin narrativa es invisible. Lo que se vuelve valioso no es lo que algo es, sino lo que los otros creen que es. Y esa creencia rara vez nace sola. Siempre hay alguien que la construye y la alimenta. La verdad incómoda es que la verdad no tiene peso alguno sin una trama que la cargue. Por eso hombres inteligentes fracasan, mientras visionarios que entienden de narrativa mueven multitudes. Quien domina esta ley no necesita competir en terreno justo, porque no está vendiendo objetos, está vendiendo ilusiones colectivas. La narrativa es poder, pero sola no basta. El verdadero dominio comienza cuando se combina con algo aún más implacable: el arte de sustituir sudor por ideas. El hombre común cree que cuanto más trabaje, más tendrá. Vive sustituyendo esfuerzo por supervivencia, convencido de que el sudor es sinónimo de progreso. Pero esta ecuación es una prisión. Quien solo sabe intercambiar horas por monedas nunca escapa del límite de su propio cuerpo. El tiempo es finito, la energía también. Y es precisamente por eso que la mayoría envejece cansada, sin nunca tocar la verdadera abundancia. Los que controlan el juego entienden otra lógica. Ellos sustituyen de manera diferente: ideas en lugar de esfuerzo, percepción en lugar de materia, influencia en lugar de acción. Un ejemplo simple lo deja claro. Un hombre cava solo y recibe un salario. Otro organiza a 10 hombres para cavar y recibe 10 veces más sin tocar la pala. ¿Qué cambió? No fue la fuerza física, sino la forma de sustituir trabajo directo por trabajo multiplicado. Esa es la ley que Maquiavelo ya insinuaba al advertir que gobernar exige no solo las propias armas, sino también las armas de los demás. En el campo moderno, esto significa crear estructuras donde el peso de la acción no recaiga sobre ti, sino sobre quienes orbitan alrededor de tu decisión. Empresarios, inversores y líderes entienden esto de manera instintiva. Quien aprende a sustituir correctamente transforma un solo gesto en ondas de impacto. Y la consecuencia es inevitable. Quien insiste en cavar con sus propias manos termina sepultado por la fatiga, mientras quien domina la sustitución crece sin necesidad de moverse. La ley de la sustitución explica quién asciende. Pero lo que mantiene este movimiento girando no es el trabajo, es la apariencia. La realidad nunca fue suficiente para sostener riqueza. Lo que mueve el dinero no es lo que una cosa es, sino lo que parece ser. Un diamante no es más que carbono cristalizado, pero la narrativa lo transformó en símbolo de eternidad, y millones sacrifican fortunas para poseerlo. Lo mismo ocurre con marcas que venden tela por precios absurdos, o monedas que no son más que papel, pero cargan el peso de imperios enteros. Ilusión es el nombre del juego, y apariencia es la moneda más valiosa. Quien rechaza esto por creer que es mentira sigue pobre, porque confunde honestidad con ingenuidad. La economía global no gira en torno a verdades, gira en torno a percepciones. Es por eso que las empresas gastan miles de millones, no para mejorar productos, sino para moldear imágenes. El público no compra objetos, compra estatus, identidad, pertenencia. Lo que se lleva a casa no es solo mercancía, es un reflejo de lo que desea ser. Los maestros de la riqueza saben que vender significados vale más que vender cosas. Transforman simples logotipos en pasaportes sociales, transforman promesas en contratos invisibles que sostienen multitudes. No ofrecen objetos, ofrecen transformación. No ofrecen precio, ofrecen valor simbólico. Eso es lo que crea imperios. La habilidad de manipular ilusiones colectivas sin que las masas lo perciban. Y aquí está la herida que pocos soportan encarar. Mientras tú luchas por realidades,
Otros ya están controlando el teatro de las apariencias. Y quien controla el teatro, controla al público, los aplausos y la taquilla. Pero toda ilusión bien construida abre espacio para algo aún más brutal. Porque quien sabe moldear percepciones, también sabe explotar fragilidades. Explotar no es crueldad, es lectura correcta de la realidad. Quien no entiende esto se convierte en presa fácil, porque en el mundo no existe neutralidad. O tú extraes valor de algo, o alguien lo extrae de ti. Esa es la regla no escrita que gobierna todas las relaciones. En los mercados, cuando la multitud entra en pánico, vendiendo por miedo, los pocos que ven claro compran barato, y después son llamados genios. No es genialidad. Es explotación de la irracionalidad ajena. Mira a tu alrededor. Miles de millones gastan horas en redes sociales, entregando atención gratuitamente. ¿Quién gana? Las plataformas que transforman esa distracción en anuncios, datos y fortunas. Ese es el retrato puro de la explotación moderna. Lo que parece banal y desperdiciado por unos, se convierte en mina de oro en manos de otros. Lo que la mayoría llama injusticia, los que mandan llaman oportunidad. La resistencia a este concepto nace de una visión romántica de la vida. Pero la verdad es que explotación no significa maldad, significa visión. Es la habilidad de identificar dónde existe energía no aprovechada y convertirla en resultado. Quien no acepta explotar prefiere creer en suerte o en justicia, dos ilusiones creadas justamente para mantener a los ingenuos en su lugar. Y hay un detalle aún más incómodo. Incluso cuando crees que estás a salvo, ya estás siendo explotado. Tu atención, tu tiempo, tu trabajo, hasta tus emociones. La diferencia entre quien vence y quien es vencido no está en evitar explotación, sino en decidir de qué lado de la ecuación vas a estar. Lo que permanece invisible para la mayoría es que el poder no se sostiene solo en extraer, se sostiene también en retener. Y quien aprendió a retener sabe que el silencio puede valer más que cualquier ganancia inmediata. La mayoría se apresura en mostrar todo. Planes, emociones, intenciones. Lo hace porque cree que la transparencia genera confianza. Pero el efecto es el opuesto. Cada detalle revelado es una pieza de poder entregada en bandeja. Así es como personas bien intencionadas terminan siendo previsibles, fáciles de manipular, siempre un paso atrás. Quien entiende el juego descubre pronto que el misterio no es defecto, es blindaje. Retener información crea desequilibrio. Imagina una negociación. Un lado arroja números, plazos, justificaciones. El otro escucha, habla poco, deja lagunas. ¿Quién parece más frágil? El que se expuso demasiado. El silencio estratégico transforma a la otra parte en rehén de su propia ansiedad, haciéndola revelar más de lo que debería y comprometerse más de lo que querría. El poder nace no de lo que se dice, sino de lo que se decide callar. Ese mecanismo vale para todo: negocios, relaciones, política. Lo que es escaso genera valor. Lo que es común se vuelve descartable. Cuando te vuelves previsible, pierdes respeto. Cuando te vuelves enigmático, creas dependencia. Es la incertidumbre la que fuerza a los otros a esforzarse para conquistarte, incluso sin darse cuenta. El error de la mayoría es creer que la sinceridad es siempre virtud. Pero, en el tablero del poder, sinceridad total es exposición, y exposición es debilidad. Por eso los que acumulan riqueza e influencia parecen fríos, distantes, hasta inaccesibles. Ellos saben que cada fragmento de información es una moneda, y solo la entregan cuando el retorno es mayor. Retener es construir armadura. Y toda armadura, por más sólida, trae un riesgo oculto: el filo de la hoja que puede cortar en la dirección contraria cuando se usa mal. Toda arma, cuando se utiliza mal, se transforma en veneno. El silencio que protege puede convertirse en aislamiento. La ilegibilidad que genera respeto puede volverse paranoia. La paciencia que garantiza victoria puede degradarse en parálisis. No existe herramienta sin riesgo. Cada ley del poder camina sobre una hoja afilada. De un lado, la fuerza que construye. Del otro, el corte que destruye. Ese equilibrio frágil es lo que diferencia a maestros de amateurs.
El amateur cree que basta aplicar las leyes mecánicamente y tendrá resultados garantizados. Pero el mundo no es estático. Las narrativas se derrumban cuando se exponen demasiado pronto. La explotación puede provocar represalias si se hace sin cálculo. La ilusión pierde valor cuando se confunde con mentira barata. Es en ese terreno inestable donde el verdadero jugador se mueve, calibrando cada paso como quien atraviesa un hilo suspendido sobre el abismo. Los que prosperan no son los que evitan riesgos, sino los que aprenden a bailar con ellos. Saben retroceder antes de que la paciencia se convierta en inercia. Saben revelar un detalle antes de que el misterio se vuelva vacío. Saben explotar una debilidad sin despertar odio mortal. Es un juego de márgenes estrechos, donde cualquier descuido transforma poder en ruina. Y quizás sea justamente esa tensión la que mantiene la mente de los grandes afilada. Porque vivir en ese filo de navaja exige disciplina constante, vigilancia absoluta, conciencia plena de cada movimiento. No hay descanso para quien domina, solo la certeza de que un único error puede costarlo todo. Pero es en ese escenario de riesgos y sombras donde una transformación silenciosa comienza a ocurrir dentro de ti. Y una nueva identidad empieza a formarse, mucho más difícil de quebrar. Ya no ves el mundo de la misma forma. Donde antes veías esfuerzo inocente, ahora percibes desperdicio. Donde antes admirabas transparencia, ahora entiendes exposición. Lo que parecía virtud empieza a sonar como debilidad disfrazada. Ese desplazamiento silencioso marca el nacimiento de una nueva identidad, no más la de alguien que pide, suplica o espera, sino la de quien observa, calcula y actúa solo cuando es imposible errar. La transformación es psicológica antes de ser material. Comienza cuando dejas de ser previsible, cuando aprendes a soportar el vacío sin necesidad de llenarlo, cuando entiendes que el respeto no se conquista pidiendo, sino controlando el acceso. Cada gesto que contienes, cada palabra que decides no decir, refuerza esa nueva piel que se forma. Poco a poco, dejas de ser visto como parte de la masa y pasas a ser percibido como presencia rara, casi intangible. Y la consecuencia es inevitable. Te conviertes en un fantasma en el mercado, inalcanzable en las relaciones, inmune a las presiones que aprisionan a la mayoría. No porque desapareciste, sino porque ya no juegas con las mismas reglas. Esa metamorfosis no grita, no necesita ser anunciada. Simplemente sucede, y quien mira desde afuera no logra explicarlo. Pero toda identidad necesita práctica para consolidarse. Y es en la rutina, en las interacciones más banales, donde ese nuevo modo de existir comienza a probar su fuerza. La transformación no ocurre en rituales grandiosos, sino en el detalle del cotidiano. Es en la forma en que conversas, negocias, observas. El hombre común habla demasiado, corre a llenar silencios, se justifica incluso antes de ser cuestionado. Quien aprendió las leyes sabe usar el silencio como cuchillo invisible. Deja que el otro se ahogue en sus propias palabras, revele debilidades y abra puertas que nunca serían ofrecidas de buen grado. Lo que parece pasividad es, en verdad, presión calculada. En una negociación, esa lógica se intensifica. Mientras el oponente exhibe números, plazos y argumentos, tú permaneces inexpresivo. Tu ilegibilidad funciona como un muro que el otro intenta escalar sin éxito. A cada intento, entrega más de sí. Cuando finalmente lo percibe, ya se ha comprometido más de lo que debería. ¿Qué dijiste tú? Casi nada. ¿Qué conquistaste? Lo esencial. En las relaciones personales, la misma disciplina lo cambia todo. Ser escaso, inaccesible, enigmático, transforma la percepción que los demás tienen de ti. No es arrogancia, es estrategia. Cuando tu presencia es rara, cada aparición gana peso. Cuando retienes detalles de tu vida, creas curiosidad. Cuando no reaccionas a provocaciones, generas respeto. El misterio es un capital silencioso que crece mientras la mayoría lo desperdicia en exposición barata. En los negocios, la aplicación es aún más clara. No vendes productos, vendes significados. No ofreces objetos, ofreces narrativas. Un simple servicio puede ser percibido como commodity o como símbolo de estatus. La diferencia está en cómo cuentas la historia.
Y cuando aprendes a manipular percepciones, descubres que no hay límite para el valor que puede ser creado a partir de la nada. Incluso en el conflicto, la disciplina se mantiene. Mientras otros atacan a ciegas, movidos por la rabia o la prisa, tú observas. Esperas. Sabes que la victoria no pertenece al más rápido, sino al que elige el momento inevitable. Y cuando finalmente actúas, no es lucha. Es ejecución. Cada conversación, cada mirada, cada silencio se convierte en territorio de práctica. No necesitas ocasiones extraordinarias para aplicar estas leyes. El campo de batalla está frente a ti todos los días, en cada interacción. Y cuanto más natural se vuelve ese ejercicio, más difícil será distinguir entre lo que haces y lo que eres. Y es en ese punto que la metamorfosis se completa. Porque cuando la práctica se convierte en identidad, surge una mente que ya no pertenece a lo común, sino al dominio frío de los que mandan sin ser vistos. Mientras la mayoría corre detrás del confort, tú ya percibiste que el confort es solo otra prisión dorada. Las personas revelan sus intenciones, se exponen en exceso, reaccionan a cada provocación, cambian horas por migajas y llaman a eso vida. Pero quien atravesó todas las leyes ya no pertenece a ese mundo. Su mente se vuelve otra, fría, calculadora, capaz de esperar indefinidamente y actuar en el único instante en que la victoria es inevitable. Esa evolución no es visible para todos, pero se siente. Dejas de ser blanco fácil porque ya no entregas emociones previsibles. Dejas de ser rehén de la prisa porque aprendiste que el tiempo es aliado, no enemigo. Dejas de ser esclavo del trabajo porque construiste sistemas que trabajan en tu lugar. Tu arma no es fuerza bruta, sino la combinación entre silencio, paciencia, ilusión y explotación. Es una disciplina que recuerda al príncipe de Maquiavelo, que gobierna no por afecto, sino por control. Al mismo tiempo, existe una semejanza con el espíritu estoico. El dominio sobre los impulsos, la indiferencia a las distracciones, la claridad de que el poder nace de lo que se controla por dentro, antes de manifestarse por fuera. El resultado es una mente que no corre, no suplica, no teme, solo calcula, organiza y ejecuta. Y en ese estadio, la riqueza deja de ser objetivo y se convierte en consecuencia. El flujo de valor se dirige hacia ti, porque ya no hay rendijas por donde escapar. Es como si el propio juego conspirara a tu favor, porque cada movimiento fue previsto antes de ocurrir. Pero nada de esto termina aquí. Esa mente no es un destino final, es una iniciación, y te corresponde decidir si atraviesas de una vez la puerta que separa al rebaño de los que gobiernan las sombras. Has llegado hasta aquí y ya sabes que no hay retorno. Una vez que ves el juego como realmente es, la inocencia muere. Ya no puedes esconderte detrás de la ilusión de justicia, ni creer que el esfuerzo ciego será recompensado. El camino se divide en dos. O regresas a la zona de confort, aceptando el papel de pieza descartable, o asumes el peso de caminar entre los pocos que controlan. Esa elección no es un gesto simbólico, es una iniciación. Continuar es aceptar que el silencio será tu arma, que la paciencia será tu disciplina, que la manipulación de las apariencias será tu territorio. Es aceptar que de aquí en adelante ya no vives como los demás. Los observas, los descifras y los conduces. No hay gloria romántica en eso, solo frialdad y claridad. La invitación es simple y brutal: permanecer del lado de quien es explotado o atravesar al lado de quien dicta las reglas. Si decidiste cruzar esa línea, entonces cada palabra que oíste hasta ahora deja de ser teoría y se convierte en práctica. A partir de este punto, ya no eres espectador, has sido iniciado. Si toda esta lógica es clara, la pregunta es inevitable. ¿Vas a seguir entregando tu energía para sostener imperios ajenos, o vas a aprender a construir el tuyo propio? ¿Cuánto tiempo más piensas jugar obedeciendo reglas que nunca fueron hechas para que vencieras? Este espacio es para quien no tiene miedo de la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.